voy a hablar acerca del miedo o del temor como un factor que se opone a la fe. Es decir, el miedo o el temor, no estoy hablando del temor a Dios, estoy hablando del temor como miedo. Es uno de los factores que más se opone a la fe. Cuando yo pienso en fe y digo, bueno, ¿qué es lo contrario de la fe? Usted dirá incredulidad, pero yo casi creo que lo contrario de fe es temor, porque a través de la fe nosotros creemos que Dios es capaz, que Dios es suficiente, que Él va a cumplir. Lo cantábamos hoy, Él cumplirá lo que prometió, Él cumplirá su propósito en mí. Pero cuando entramos en miedo, en temor, sabe que el temor es negar la capacidad de Dios en nosotros. En cada área que nosotros experimentamos temor, podemos estar seguros que es un área que no hemos rendido al Señor. Y no estoy acusando a nadie, yo tengo áreas en mi vida que todavía tengo que rendir, o las rindo, cada vez las voy rindiendo más y más. Pero en todos nosotros, en algún momento, creo que se despiertan áreas en donde gobierna el temor y no el Señor. Y todo aquello en donde gobierna el temor está ausente de la fe. Porque a través de la fe podemos creer en la capacidad de Dios, el Dios Todopoderoso. Pero a través del temor dejamos de creer. Entonces vamos a hablar esta mañana. En primer lugar le quiero hablar de la fe. Y yo sé que todos sabemos, cuando decimos hablar de la fe, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo que se cree, de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Pero el asunto no es tenerlo en nuestra cabeza, no es ser conocedores intelectuales de la fe, sino poder experimentar esa fe y caminar en ella. Pero yo le quiero hablar esta mañana que algo que quizá usted lo sabe, pero si lo sabe, refuércelo. Si no lo sabe, le va a ayudar para entender este tema del temor y la fe. Hay tres tipos de fe, porque uno dice fe y fe, pero hay tres tipos de fe. La primera fe es la fe para salvación o la fe salvadora, como usted lo quiera llamar. Y ya vamos a dar versículos para sostener eso. Pero nadie puede ser salvo si no es por la fe. Antes de Martín Lutero, antes del movimiento de gracia, la gente creía, por los dogmas de la Iglesia Católica, que había que hacer sacrificios y pagar cosas, amnistías, pagar para poder tener salvación. Pero cuando viene la revelación de la gracia y se da a conocer que por gracia somos salvos por medio de la fe, entonces eso pierde toda validez, porque la Escritura dice no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no viene porque seamos buena gente, la salvación no viene porque le regalemos a los pobres, la salvación no viene porque hagamos obras de caridad, la salvación no viene porque estudiemos la Biblia, la salvación vino por la gracia y la salvación es Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador. Así que nosotros somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Aunque el Señor Jesucristo hubiese siempre muerto en la cruz del Calvario, pero si nosotros no creemos con fe, tampoco recibimos salvación. Y la Escritura nos dice que con el corazón se cree para ser justificados y con la boca se confiesa para ser liberados o para salvación completa. Entonces la primera dimensión de la fe es la fe salvadora. Sin la fe salvadora usted no puede experimentar los otros dos tipos de fe. O sea que esto es así, es un proceso y hay que empezar por el principio. ¿Cuáles son los otros dos tipos de fe? Tenemos la fe como un fruto del Espíritu. La Escritura nos dice, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, está hablando de la obra del Espíritu. Primero habla de la obra de la carne y después habla del fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22, ya lo vamos a leer. Y entonces menciona la fe como un fruto. Ahora, ¿qué quiere decir que es un fruto? Quiere decir que la fe es inherente a la persona del Espíritu Santo y que cuando usted recibe al Espíritu Santo para salvación, porque usted recibió al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo cuando usted dijo yo creo que el Señor Jesucristo es mi único Salvador.
Entonces todo el fruto está en el Espíritu Santo que usted recibió. Pero todo fruto del Espíritu tiene que ser manifestado. Y para que se manifieste el fruto del Espíritu tiene que haber un proceso. ¿En qué consiste el proceso? Nuestra alma tiene que ir siendo liberada, nuestra voluntad tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. Y en la medida que nosotros nos disponemos al proceso del Señor, el fruto del Espíritu se va manifestando. No hay fruto manifestado sin proceso. Porque a veces cuando nos hablan de la palabra proceso queremos rehuir. A nadie le gustan los procesos. Todos lo queremos rápido, ¿verdad? A veces cuando yo he preguntado, digo yo, ay, ¿y cómo hacer? Estoy hablando de algo natural. Y estas venitas, estos vasitos que se ven tan feos y que son molestos, ¿será que se pueden quitar? Y me dijeron, la hermana tal se los quitó. Y fui y le pregunté, ¿y cómo hizo? Me ponen unas inyecciones en cada vasito. Y solo me empezó a decir, le dije, no, gracias, me quedo con ella. ¿Por qué? Porque no nos gustan los procesos. Alguien me dijo hace poco, no, pero ahora lo hacen con láser y no duele. Ah, eso está mejorcito, dije. Pero cuando uno piensa en un proceso y sobre todo si es doloroso, uno dice, no, me quedo así, yo eso no quiero saber. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo admiro, de verdad lo admiro, no con envidia, los admiro, los que tienen valor de meterse a cirugías estéticas. Tienen valor, digo, porque yo creo que yo no lo haría. De solo pensar lo que me podría pasar, yo no lo haría. Pero hay gente que se somete a procesos bien fuertes para ver un resultado, ¿verdad? Con mucha más razón deberíamos nosotros de voluntariamente someternos al proceso del Espíritu Santo, rindiendo nuestra alma cada día, sometiéndonos al Señor y sometiendo nuestra voluntad humana cada día, para que se vaya manifestando el fruto del Espíritu. Entonces la fe es uno de esos frutos. Pero sin fe salvadora, usted no puede experimentar la fe fruto, porque la fe fruto es del Espíritu Santo y primero necesita recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Y el tercer tipo de fe es el don de fe. El don de fe usted lo puede encontrar enlistado ahí entre los 9 dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, ya lo vamos a leer. Y eso es una operación sobrenatural del Espíritu Santo. Los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere, a quien Él quiere, y le da la manifestación para provecho a quien Él quiere. Ahora, ¿qué es la fe sobrenatural? La fe sobrenatural es aquella que usted necesita para ver milagros, para hacer milagros, para ver sanidades extraordinarias, para ver un rompimiento financiero extraordinario. O sea, sin la fe sobrenatural, nosotros no podemos ni hacer ni ver eso, porque se requiere de esa fe para hacerlo. Pero quiero que me capte algo. La fe como fruto es necesaria para nuestro diario vivir. Es necesario para creerle a Dios sus promesas para mí. Pero la fe sobrenatural, que es un don, no tiene que ver con eso. La fe sobrenatural, que es un don, tiene que ver con milagros y la sobrenaturalidad de Dios. ¿Sí? ¿Me capta? ¿Qué quiero decirle con esto? Fíjese que yo conozco ministros de Dios que son tremendos, poderosos, sueltan tremendas palabras, hacen tremendos milagros y prodigios y sanidades, pero cuando ya estamos platicando a la mesa, me doy cuenta que tienen una de temores, porque el fruto de fe no está desarrollado. ¿Sí me explico? Por eso los dones no tienen mucho que ver con el carácter, y el carácter está directamente relacionado al fruto. O sea, la obra del Espíritu a través del proceso en nuestra vida. Por eso usted puede ver a alguien en una plataforma y admirar los dones y ¡wow! ¡Qué tremendo! Y cuando trata a la persona, naturalmente se da cuenta que como que no hubiera una congruencia. Pero es que no tiene nada que ver el don con el fruto. Ahora, el deseo de Dios es que nosotros seamos procesados y manifestemos el fruto. Y luego el don Él lo va a repartir como Él quiera, a quien Él quiera, y se va a manifestar
como a Él le interese. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ok, pero la fe de la cual vamos a hablar este día, que se ve obstaculizada por el temor, es la fe fruto. No es el don sobrenatural, sino la fe fruto que es procesada en nosotros. Pero antes le voy a dar los versículos que le dije, solo para que usted tome nota si a usted le interesa. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 5, 22, 23, en relación a la fe fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto del Espíritu sobrepasa la ley. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, por benignidad, Él sanaba gente en el día de reposo. ¿Qué era lo que decía la ley? Que en el día de reposo no había que mover ni un dedo. Pero el fruto de benignidad es mayor que la ley. Está por encima de la ley, ¿sí? Y luego la fe como don, vamos a leer 1 Corintios 12 del 7 al 10, solo para que usted respalde. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya mencionamos fe en el verso 9. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. ¿Sabe? Quiero decirle algo allí adicional. De lo que yo he visto y entendido, el don de fe tiene que ir a la par del don de sanidades y del don de milagros para que pueda funcionar. Porque sin fe sobrenatural, muy difícil que se haga un milagro. Entonces casi siempre operan juntos. Muy bien. Entonces, algo importante que quiero dejar en su corazón antes de que comencemos a hablar del miedo como que se opone a la fe, es que la fe del ser humano activa a Dios, pero el temor o el miedo del hombre activa al enemigo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esto bien claro, vamos a tener cuidado de a quién estamos activando, ¿verdad? Porque, mire, la fe es una manifestación pública y evidente de que nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Pero el miedo o el temor es una manifestación pública y evidente de que le creemos al diablo sus mentiras. Tan sencillo como eso. Y eso nos va a ayudar a querer salir de esas esferas de temor en las cuales a veces el enemigo nos ha metido. ¿Ok? Entonces, a través de la fe, el fruto de fe, nosotros tenemos la capacidad de creerle al Dios invisible. No importa que usted no vea, usted cree. Usted cree porque algo se activó en usted. Desde el momento que la fe salvadora se activa en nosotros y tenemos la capacidad para creer que Jesucristo hace 2000 años derramó su sangre en la cruz de Calvario para salvarme, quedó una medida de fe, una semilla de fe activada para poder creer en un Dios invisible. Yo no sé usted, pero yo el mismo día que creí que Jesús era mi Salvador, ese mismo día le creí para sanidad, instantáneamente fui sanada, y le creí también para sanar mi corazón, para sanidad interior. O sea, es como que es una dimensión que una cosa activa a la otra. Bien, entonces solo por medio de la fe podemos realmente conocer a Dios, porque a Dios no se reconoce intelectualmente, solo lo podemos conocer por el Espíritu, y al conocerle por el Espíritu es necesaria la fe para conocerlo. Sin fe no lo podemos conocer, porque todo lo de Dios es sobrenatural, está envuelto en una atmósfera increíble, si podríamos decir, que solo por la fe podemos creer.
Cuando a usted le cuentan que se abrió el Mar Rojo, cuando a usted le dicen todos los portentos, maravillas que ocurrían, como el Sinaí temblaba, que Moisés subió y habló con Dios, todo eso, amado mío, a no ser que usted tenga una mente de ciencia ficción, pero si no, solo por la fe se puede creer, ¿sí? Es la única manera. Entonces solo por la fe podemos conocer a Dios y creerle en Él. Solo por la fe podemos experimentar al Señor. Ahora, la fe en Dios es lo único que nos sostiene en medio de la tribulación y de cualquier realidad, cualquier circunstancia. A veces puede estar pasando a alguien algo sumamente duro y estar sostenido por fe en el Señor, como viendo a lo invisible. Y la gente viene y le dice: ¿y vos por qué estás tan tranquila? Estoy confiando en el Señor. Tengo fe en el Señor que todo estará bien. Estoy creyendo en Dios que Él me sacará de esto. Que el que estuvo conmigo estará conmigo y me va a sacar. Es la única manera, amados. Porque hay momentos que las circunstancias se ponen negras, las circunstancias se ponen difíciles, como que estuviera rodeado, sitiado de tiniebla y como que el enemigo se hubiera ensañado contra usted. Pero cuando usted sabe que Dios le prometió algo, por la fe se puede sostener en medio de las circunstancias, en medio de la realidad, en medio de las situaciones. Pero sabe que también muy importante este día. Por la fe recibimos la palabra profética, pero por la fe la activamos y por la fe confiamos, creemos que se va a cumplir. Y entonces, si esto es así, planteémonos la pregunta a la inversa. Oh, ¿por qué no se ha cumplido tal y cual cosa que me dijeron? Porque probablemente yo he fallado en la fe, porque probablemente dejé de creer, porque probablemente yo me cansé de esperar, porque probablemente bajé mis brazos y no activé la fe para creer en el cumplimiento de esa palabra. Amén. Entonces, cuán importante es, mis amados, que la fe esté siendo activada continuamente. ¿Sabe? Yo he meditado en algo. El apóstol Pablo le decía, creo que a los corintios, si no me corrige, les es necesario que les vuelva a predicar el evangelio. Y yo decía, pero ¿cómo es que Pablo le dice a los convertidos que es necesario que les predique otra vez el evangelio? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que predicamos el evangelio se activa la fe en los oyentes. Porque cada vez que hablamos del Dios sobrenatural que vertió su sangre para salvarnos, hay una dimensión sobrenatural que se activa dentro de nosotros para poder creer en algo que es increíble. Es necesario predicar el evangelio de cuando en cuando. Salirnos de las super espiritualidades y volver al fundamento y predicar un evangelio sencillo pero poderoso para que se active la fe en los que están presentes. Pero es necesario no solo predicar el evangelio, sino manifestar el poder de Dios que está junto con el evangelio, porque eso activa la fe. ¿Por qué cuando hay alguien que hace milagros, prodigios, sanidades, se llenan los lugares y la gente está yendo? Sí, yo sé que hay curiosos, pero más que eso es porque cuando hay manifestación del poder de Dios, se activa la fe. Y cuando la gente está activada en la fe, hay un gozo, hay un avivamiento, hay una alegría, hay un deseo de estar en el lugar. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque todos los sobrenatural de Dios tiene que ser manifiesto para que la gente deje la rutina y deje la tristeza y entre en la dimensión del gozo del Espíritu. Porque donde está la fe, donde está el creer, donde está lo sobrenatural, hay una dimensión de gozo, un gozo inefable, por causa de que se rompen los límites naturales y se comienza a manifestar lo que es más allá de lo natural. Por eso necesitamos manifestar el poder de Dios. Amén. Esto es para cada uno de nosotros. Entonces, amados, el miedo podemos decir que es una emoción, pero a la vez es una reacción.
Es una emoción que se presenta como una reacción. ¿Reacción a qué? Puede ser a lo desconocido. Hay gente que le tiene miedo a lo desconocido. Pero también puede ser una reacción por causa de una experiencia previa que está registrada en nuestro subconsciente. Y entonces tuvimos una mala experiencia con algo y ahora cuando se quiere presentar otra vez esa misma situación, nuestro cerebro que registró aquella experiencia se pone tenso, todo se pone tenso y empieza a haber un miedo, un temor a que se repita la experiencia. Ahora, la acción que provoca esta reacción puede ser externa o puede ser interna. Le digo una cosa, cuando uno lleva a un bebé, un niño, al médico, le van a poner las vacunas, nunca antes lo han vacunado, el niño no tiene un registro de lo que es un pinchazo. La primera vez él está muy feliz jugando, le dan la paleta y cuando acuerda, entonces grita, inmediatamente mira al hombre con la bata blanca. Yo creo que ahora los médicos no muchos se quieren poner bata blanca para que los niños no los registren, pero ahora sí le dolió. Ahora, ¿qué va a pasar la próxima vez que vaya a la siguiente vacuna? Desde que el niño va y se estacionan y ve el hospital y ve la oficina y ve al hombre con la bata blanca, empieza a llorar. ¿Pero por qué? Porque tiene miedo de que se repita aquello, que lo van a apoyar otra vez. ¿Me explico? Bueno, así como eso son todas las circunstancias de nuestra vida. Todas las circunstancias de nuestra vida. Y entonces el miedo es como un mecanismo de defensa del organismo. Ya yo le voy a hablar todo lo que interviene en esto del miedo, ¿verdad? Pero a veces, como le digo, es una reacción a algo interno por una experiencia previa desde la niñez, o a veces puede ser algo externo que es desagradable para nosotros. Ahora, yo he llegado a la conclusión de que el miedo está directa o indirectamente relacionado con la falta de la revelación de la paternidad de Dios. Las áreas en las cuales sentimos miedo es porque son áreas que no hemos entregado plenamente al Señor o en donde no estamos bien afianzados en la paternidad de Dios. Y bueno, de alguna manera el miedo denota inseguridad. Inseguridad acerca del futuro, acerca de la vida. Y los que han estudiado mucho de esto dicen que todo miedo en lo profundo es temor a morir. En lo más profundo es un temor a la muerte. Y yo no sé si nos hemos puesto a meditar o si debemos enseñar al respecto. Un creyente lleno del Espíritu Santo que tiene la revelación de la paternidad de Dios, idealmente no deberíamos de tener temor a la muerte. No deberíamos, no digo que no tenemos ni acuso a nadie que lo tenga, digo no deberíamos tener. ¿Por qué? Porque si amamos al Padre y si sabemos que estar en la presencia del Padre es la plenitud del amor, es la plenitud de todas las cosas, es la graduación, es el cumplimiento, no debería de haber miedo. El apóstol Pablo decía, sea que vivamos, sea que muramos, soy de Dios. Llegar a ese punto de revelación en donde viviendo o muriendo al Señor vamos a servir de todas maneras, porque de Él somos. Aquí o allá, solo es un cambio de estuche. Pero no lo vemos así. ¿Por qué no lo vemos así? Porque somos muy sensoriales. Estamos muy amarrados a lo de esta tierra, a lo de este mundo. Y entonces necesitamos de alguna manera una revelación más profunda de lo que Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Saben, mis amados? De lo único que nosotros podemos estar seguros en esta vida es que nos vamos a morir. No hay ninguna otra cosa de la cual usted puede, bueno, de su salvación obviamente, ¿verdad? Pero así de lo natural, de lo terrenal, es lo único que tenemos por seguro. Nada más. Bien, quiero que vaya a Génesis capítulo 3. Vamos a hablar del origen del miedo. Génesis 3, verso 8.
Estamos hablando aquí del primer varón y la primera mujer en el huerto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, fíjese bien lo que respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay tres cosas aquí que las vamos a ver en un momento. Dice que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y entonces se escondió. Vamos a ponerlo en el orden correcto. Primero él vio que estaba desnudo, ¿sí? Antes él no había visto. ¿Él había estado desnudo siempre? Sí. ¿Se había visto desnudo? No. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales hacia el mal estaban sellados y él era totalmente puro e inocente. Pero cuando entró la iniquidad en él, en el varón y la mujer, entonces sus ojos se desvelaron para poder ver la maldad, perdió la inocencia y empezó a experimentar cosas relacionadas con la iniquidad y el pecado. Entonces él, lo primero que le ocurrió, que descubrió que estaba desnudo, aunque siempre había estado. Y al verse que estaba desnudo, inmediatamente experimentó miedo. ¿Miedo por qué? Porque eso le evidenció que acababa de desobedecer a Dios y tenía miedo al castigo. Y entonces tomó una acción, se escondió. ¿Sabe? Hay tres respuestas en el miedo, tres respuestas que usted va a ver siempre. Número uno es la respuesta cognitiva, o sea, lo que pensamos, lo que conocemos, lo que sabemos. ¿Qué le pasó a este varón y a esta mujer? Conoció que estaba desnudo, vio que estaba desnudo. Entonces lo que pensamos es la respuesta cognitiva. Pero la siguiente respuesta del miedo es la respuesta fisiológica. O sea, cuando uno conoce algo y entra como en un estrés, porque no debería de estar así, o cuando se enfrenta a una situación, a una circunstancia que no era esperada, entonces hay una respuesta fisiológica y es todo lo que ocurre adentro del sistema nervioso central. Ya le voy a explicar todo lo que ocurre. Pero usted comienza a sentir cosas, o sea, la respuesta fisiológica tiene que ver con lo que sentimos. Lo que sentimos viene después de lo que conocemos. ¿Qué sentimos cuando tiene miedo? Algunos empiezan a sudar, ¿verdad? Les sudan las manos, se ponen fríos, otros se empiezan a poner pálidos. Hay diferentes sensaciones. Hay quienes se orinan por el miedo, hay quienes se defecan por el miedo y empiezan a sentir una serie de cosas. Hay quien puede sentir náusea, mareo, otros les empieza un dolor de cabeza, hay quienes les da gastritis, hay personas que todo se les somatiza en el intestino y ante el miedo les da diarrea. Hay estudiantes que cada vez que van a examen les da diarrea. Y eso es por el miedo, es la parte fisiológica o la respuesta fisiológica al miedo. Pero después la tercera etapa es la respuesta motora, es decir, lo que nosotros hacemos. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Qué hacen algunos ante el miedo? Huyen. Pero hay otros que hacen locuras. Cuando tienen miedo, hay quien mata por miedo. Es que fue en defensa propia, dice, pero era una reacción al miedo. ¿Qué es lo que ocurre en la parte fisiológica, mis amados? Cuando usted conoce algo en la parte fisiológica, miren, el sistema nervioso central, en el cerebro, en la parte media de los temporales, hay un órgano que se llama la amígdala, no estas amígdalas, estoy hablando de la amígdala en el cerebro. Y ese es el lugar donde se registran todas las emociones. La alegría, el enojo, el miedo, todas las sensaciones allí van a dar y desde allí se manda una orden a todos los neurotransmisores y todos los neuropéptidos y todo lo que interviene en una respuesta. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del miedo? Comienza
a trabajar los vasodilatadores, vasoconstrictores, todo, la vasopresina, comienza a trabajar la adrenalina. Por eso es que hay gente que bajo miedo hace cosas que nunca las haría, porque están fuera de control. Pierden el control, pero en sí es como un mecanismo del organismo para proveerle mayor energía al cuerpo para poder responder en situaciones de miedo o de estrés. ¿Sí? Hay quienes experimentan cosas que jamás habían experimentado, pero que cuando hay miedo lo experimentan. Entonces siempre hay una reacción. O sea que esto, el miedo, allí intervienen situaciones hormonales también, ¿verdad? Bien, vamos, ¿cuáles son los efectos del miedo? Número uno, yo diría, es que mina nuestra fe porque se opone a ella. Cuando hay miedo en un área, entonces yo me veo limitado en la fe. Un ejemplo, puede ser que usted haya tenido gente a su alrededor que ha estado experimentando un tipo de enfermedad. O puede ser que las noticias están hablando del H1, están hablando del Zika, llámese como se llama. Y que eso es lo que está invadiendo ahora y que los síntomas son dolor en las coyunturas, esto, lo otro. Y apenas le duele un dedito, ay, yo creo que tengo esto. Y empieza la cabeza a funcionar. Yo me voy a ir a hacer exámenes porque yo creo que eso es lo que tengo. Y ya me estoy sintiendo mareado. Empieza a sentir cosas. No digo que no las sienta, pueden ser reales o irreales. Usted las siente porque el temor le invade. Y entonces empieza a caer preso de una situación, de una circunstancia, y luego va donde el médico. Y si el médico no ha nacido de nuevo, si no es convertido, si no se congrega, casi siempre le dan unos diagnósticos fatídicos que son más sentencias de muerte que otra cosa. Y si usted ya fue bajo una atmósfera de miedo, allí le terminan de matar la fe. Así es que el miedo se opone tanto a la fe que no tiene fuerza ni para declarar que por las llagas de Jesús fuimos sanados, porque cayó y se enredó en aquel ambiente de miedo. Es igual con los asaltos. En el tiempo que tantos asaltos, yo me acuerdo que uno no quería salir a la calle, si salía no llevaba cartera, se metía las cosas en la bolsa, andaba con la mano aquí, se mete a cada rato la mano a la bolsa para estar seguro que no lo han bolseado, ¿sí o no? Y aquel temor, y usted siente que lo vienen siguiendo, mira para atrás, no es nadie, pero usted siente que lo están siguiendo. Todo está aquí. Pero es real que comienza su sistema nervioso a trabajar. El cortisol se dispara, la adrenalina también, todo. Y entonces llega agitado, sudorado, y hasta le puede llegar donde alguien, ay, me metí aquí porque me vienen siguiendo, y tal vez no hay nadie. Pero es real, usted lo siente, usted lo experimenta, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Como que la fe se fue bajando poco a poco y llega un punto que ya no puede ni declarar, porque permitió que el miedo lo envolviera y se bajó entonces la fe. O sea que el miedo mina nuestra fe, se opone a ella, pero también el miedo obstaculiza la realización de nuestros proyectos. Podemos tener proyectos increíbles, inventos increíbles. Todo suena maravilloso. Se lo cuenta a alguien, a un financista, a alguien especialista en proyectos y le dice, wow, esto está tremendo, echarlo a andar. Pero la persona que tuvo la idea empieza, ¿y si no funciona? ¿Y qué tal si no me va bien? ¿Y qué tal si no encuentro personas honestas para trabajar conmigo? ¿Y si me roban? ¿Y si el banco no me presta? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal cosa? Y comenzamos con toda una lista de cosas negativas y abortamos el proyecto antes de que empiece. El miedo al fracaso,
El miedo a que no nos vaya bien, el miedo a que nos roben, bueno, hay gente que puede decir, ay no, a mí me da miedo que me roben, mejor no hago nada para que no me roben. Me explico, o sea, el miedo puede llegar y tal vez a veces no lo confesamos, pero paraliza nuestros proyectos. Entonces dejamos de realizar muchos proyectos en la vida por causa del miedo. Y entonces los proyectos fracasan antes de que se inicien porque el miedo nos paralizó. Número 3, yo digo que el miedo detiene el proceso de renovación de nuestra mente. ¿Sabe que para renovar la mente cada día necesitamos fe? Porque la renovación de la mente requiere de estar sometiendo las cosas viejas y recibir lo nuevo de Dios o la renovación. Pero si tenemos miedo, no vamos a renovarnos en la mente y nos vamos a quedar estancados y nos vamos a quedar obsoletos. Bueno, yo veo personas que dicen, no, yo eso de las computadoras no quiero saber. No, esos teléfonos inteligentes no. A mí denme un chicharito, un cabezoncito que yo solo lo ocupo para llamar. Pero el asunto es que le tienen miedo a la tecnología. Eso es el punto. No, a mí, mire, yo le transcribo lo que quiera, me dicen. A mí deme todos los CDs que usted quiera para que yo oiga. Pero eso sí, el resumen se lo voy a hacer a mano. Porque yo en computadora sí que no. Y yo, ay, Dios mío, doble trabajo. Porque hay que aprender a leerle la letra y luego pasarlo en computadora. Mire, hay gente en pleno siglo XXI que en las oficinas todavía usa máquinas de escribir IBM. No las han cambiado por computadores. Olivetti o Corona, Olimpia, qué sé yo. Pero las eléctricas eran IBM. Me explico, amados, porque eso tiene que ver con renovación de la mente. Nosotros tenemos que irnos renovando continuamente. Eso no tiene nada que ver con su esencia. Es decir, su esencia es espiritual, es el Señor. Pero la renovación tiene que ver con una adaptabilidad a los tiempos que estamos viviendo. Usted no se puede quedar en la edad de piedra. Usted tiene que renovarse. Y para poder abrirse a la tecnología, todo lo nuevo que viene, tiene que renovar su mente. Mire, yo no sé cómo, pero los bebés que nacen ahora ya vienen con mente renovada. O sea, en cuanto a eso estoy hablando. No estoy hablando del hombre viejo o el hombre espiritual. ¿Cómo? Yo no sé. Pero ellos ya traen un chip incorporado y una habilidad y una capacidad de entender todos los códigos que nosotros no podemos descifrar. A nosotros nos toma más tiempo, pero por fe podemos renovar nuestra mente. Porque si Él nos hizo, Él nos creó, yo creo que Él nos puede hacer una actualización también, ¿verdad que sí? Un update, así como los programas que usted compra programas y entonces con el precio incluido cada año se lo están actualizando. ¿Qué le parece si nos renovamos cada año, mis amados, por fe y estarnos actualizando para poder recibir lo nuevo de Dios? Porque si no nos estamos perdiendo una gran oportunidad de muchas cosas. Aún en la comunicación, ¿verdad? ¿Sabe? El miedo nos paraliza y cuando nos paraliza nos estancamos. Pero no solo es que nos estancamos, sino que cuando yo me estanco y los demás avanzan, realmente retrocedí. ¿Me explico? Estoy atrás de los demás. No es que estoy estancado con todo, yo me estanqué y los demás siguieron adelante. Por miedo nos podemos estancar. ¿Sabe que hay gente que le tiene tanto miedo al modernismo y al desarrollo que prefiere seguir haciendo las cosas como en la edad de piedra? No, yo mejor hago mis cuentitas así en un papelito con números. Yo a mi matemática le creo, esto no es infalible. Y siguen haciendo las cosas así porque se paralizan. Entonces no tienen una visión más allá, pero todo es por miedo. Miedo al cambio. Si hay algo que paraliza al ser humano es el miedo al cambio. Y qué tremendo, amados, porque el Espíritu Santo es un agente de cambio continuo y constante. Así que si nosotros nos quedamos, tenemos un problema. Ahora, el miedo nos puede afectar a un punto tal
que nosotros mismos, por lo que declaramos basados en ese miedo, o sea, la respuesta motora nuestra al miedo puede ser una declaración negativa. Y entonces la declaración negativa es tan fuerte que atraemos cosas negativas a nuestra vida por la declaración que es producto del miedo que sentimos. ¿Me explico? Y ya le voy a dar un ejemplo bíblico. Y algo que el Señor me decía, que el miedo puede provocar en la persona un aislamiento. Cuando tenemos miedo a ser rechazados, miedo a que no nos funcione esto, miedo a no ser aceptados, miedo a no dar la medida, no dar la talla, ¿qué es lo que ocurre? Nos aislamos y nos podemos convertir en personas antisociales por causa del miedo. Y por no reconocer que es que tenemos una situación que hay que bregar con ella, que hay que solventarla y que aislándonos no ganamos absolutamente nada, ¿verdad? Ok, quiero que leamos en Mateo capítulo 25. Vamos a leer 2 versos nada más, 24 y 25. Esto es la parábola de los talentos. Dice Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Ponga atención en eso y subráyalo si quiere. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, este hombre había repartido talentos y vino al cabo del tiempo para buscar cómo lo habían multiplicado, qué habían hecho con esos talentos. Talento era una moneda, pero puede aplicarlo a lo que usted quiera este día. Aplíquelo si quiere a habilidades, aplíquelo a dinero, aplíquelo a lo que usted quiera. Ahora, ¿qué es lo que dice este que solo recibió un talento? Yo conozco que tú eres hombre duro. O sea, ¿qué es lo que él conocía o qué era el concepto que tenía del que le dio los talentos? Que era un hombre duro. Y por lo tanto, tuvo miedo. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a las personas duras? Sobre todo si sus padres fueron duros. Solo yo. Y a veces no es que sean duros, es como nosotros percibimos a la persona. Porque cuando no está la paternidad de Dios, nosotros vemos dureza en todos lados. Ahora, qué tremendo que tenía un concepto de que era un padre duro. Ahora, póngase a meditar usted, amado mío, que los que no tenemos o no tienen revelación de la paternidad de Dios en su vida, piensan que Dios es duro. Piensan que Dios es severo. Piensan que Dios está listo para castigarnos con cualquier error que cometamos. Y entonces al pensar que Dios es duro, ¿qué hacemos? Nos retraemos, escondemos nuestro talento, nuestra habilidad, nuestra destreza y en lugar de ponerla al servicio para multiplicarlo, sencillamente la escondimos. ¿Por qué? Porque conocimos, pensamos, la reacción cognitiva, que era un hombre duro. ¿Qué pasó? Sentí miedo. ¿Cómo actué? Lo escondí, el talento. O sea, ahí vemos las 3 partes del miedo. Entonces, qué tremendo es tener una percepción equivocada de Dios o de nuestra autoridad, de nuestro padre, de nuestro jefe, de nuestro pastor, del ministro, del que está en autoridad sobre nosotros. Porque al pensar que es una persona dura, entonces nos reprimimos y no tenemos libertad para prosperar, para servir, para actuar, etc. Hay personas que dicen, no, yo mejor no sirvo, mejor no voy a servir, porque si me llaman la atención, es miedo. Eso es un miedo. Y entonces escondemos los talentos, ¿sí? Job 3:25.
dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, aquello de lo cual él tuvo temor fue lo que le ocurrió. Aquello que él en su corazón decía, ay, no me puede pasar tal cosa, eso fue lo que le pasó. Nosotros a veces llamamos las situaciones a través de nuestra declaración. Hay cosas que no están en el plan que ocurran, pero cuando usted comienza a declararlas y comienza a llamarlas, comienzan a ocurrir. Yo veo mujeres que cuando tienen a alguien a su alrededor que ha tenido cáncer de mama, pasan tocándose a ver si se encuentran una pelotita, porque están pensando que les va a dar a ellos. Sí, usted se ríe, pero es verdad. Y entran en un temor. Y entonces lo que temía me sobrevino. Ahora recuerde que la Escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Nuestro Dios es el perfecto amor. Cuando el amor perfecto está manifestado y está revelado a nosotros, nos vamos a sentir amados, nos vamos a sentir aceptados, nos vamos a sentir bendecidos. Y cuando nos sentimos amados y bendecidos, en esa área no hay lugar para el temor. Y hay temores que pueden venir aún de nuestros padres y nosotros haberlos heredado. ¿Sabe? Yo estaba pensando que el miedo o el temor puede evolucionar. Evoluciona. La mayoría de los temores surgen en la niñez. Un incidente en la niñez. Pero en la medida que ya como adolescentes, como adultos, vamos teniendo otras experiencias, se pueden acrecentar esos temores. Yo les comentaba en alguna ocasión, creo que les testificaba, de algo que me ocurrió en mi vida. Ya era pastora, tenía varios años de estar sirviendo al Señor. Pero todas las noches tenía un sueño, porque quiero decirles, amados, no todos los sueños son de Dios. O puede haber sueños que Dios te los revela para que entiendas contra qué debes batallar. Pero hay sueños que provienen del subconsciente, hay sueños que provienen de cosas que están recónditas, ahí escondidas en el alma, y que el Espíritu de Dios las quiere sacar a luz. Entonces yo tenía un sueño constantemente. Yo soñaba que iba con mis padres a un viaje, pero yo ya estaba casada, con hijos, todo. Pero iba con ellos a un viaje en avión. Y cuando yo me iba a subir al avión, todavía en mi sueño era escalerita, no era tobogán, era escalerita. Pero cuando iba a subir, subía en la escalerita del avión, el avión despegaba con mis papás y yo me quedaba en la pista llorando porque no había alcanzado, ellos se habían ido y yo me había quedado. Y entonces yo decía, pero ¿qué sentido tiene este sueño si yo ya soy mujer con hijos y pastora y sirviendo al Señor y agarrada de la palabra del Señor? ¿Y por qué ese sueño? Así que me metí a orar y le pedí al Espíritu Santo que me revelara cuál era mi situación. Le estoy hablando que fueron 3, 4 veces el mismo sueño, 5 veces. Y entonces un día el Espíritu Santo me lleva a una situación de cuando yo tenía 5 años de edad. Cuando tenía 5 años, mis padres me llevaron a El Salvador y ellos siempre iban a comprar medicamentos a El Salvador para vender en la farmacia en Choluteca. Choluteca queda muy cerca de la frontera con El Salvador. Así que fui con ellos y mis papás, ellos muy lindos, dijeron vamos a llevarla al Campo Marte. En ese tiempo estaba Campo Marte, que era un lugar de juegos y de recreación. Así es que yo voy y cuando veo los juegos y veo todo el área verde, yo empiezo a correr emocionada para ir a los juegos. Pero cuando ya yo estoy cerca de los juegos, quiero saber que mi papá está o mi mamá están ahí para ayudarme. Y cuando yo vuelvo a ver, yo no los veo a ellos. Y al no verlos a ellos, me entró un miedo horrible de estar en un país extraño, yo sola, sin tener nadie a mi lado. Entonces yo comencé a llorar
Y lloraba y corría y claro, con las lágrimas en los ojos y los gritos que daba, yo no oía que mi papá me decía, aquí estamos. Ellos estaban cerca, pero yo no los veía. Y entonces yo entré en un pánico de abandono. Y entonces cuando el Espíritu Santo me revela esta situación de cuando yo tenía 5 años, entendí lo que tenía que ver con el sueño. Pero ¿qué cree? Yo lo entendí, pero como que no hice nada al respecto en ese momento. Y en mi vida ocurrieron abandonos tras abandonos. ¿Por qué? Porque lo que temía me sobrevino. El copastor me abandonó, el administrador de la farmacia me abandonó, mi primer esposo me abandonó. Bueno, era abandono tras abandono, hasta que yo ya tuve una revelación mayor de que era un miedo interno mío a ser abandonada, a ser dejada sola. Entonces comencé a orar, renuncié al espíritu de abandono, porque hay cosas que son naturales, pero cuando es persistente, un espíritu puede venir y tomar control de la persona. Cuando es algo natural, solamente basta con renunciar y oramos y ya, pero cuando es un espíritu, alguien tiene que orar por ti. Así es que fui liberada de eso, se terminaron los abandonos, bendito sea Dios, pero pasaron muchos años de mi vida en los cuales yo viví eso por miedo, por temor al abandono. Temor a la soledad, temor al abandono, etcétera, etcétera. Y así como eso, pueden haber muchas cosas en la vida de una persona que haya sido marcado desde su niñez. Y luego eso se puede exacerbar, pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora nosotros necesitamos entender que esa revelación tiene que venir a nuestra vida en esa área, porque hasta que el Espíritu Santo me trajo convicción de que no te dejaré ni te desampararé, contigo yo estaré, entonces eso se hizo verdad en mi vida y yo estoy agarrada de allí. Sé que donde quiera que esté, el Señor estará conmigo y Él no me dejará. Y si el Señor está contigo, la verdad es que no importan los seres humanos que te dejen. O sea, porque yo lo pude ver. Después hubo hijos espirituales en los cuales habíamos invertido amor y cuidado y todo, y de pronto nos abandonaron, pero yo ya estaba sana. Ya eso no afectó mi corazón, porque ya se había hecho verdad en mi vida de que sé que el Señor no me dejará ni me abandonará. Entonces hay muchas áreas en nuestra vida que comenzaron desde la niñez, pero entonces una persona que vive en un constante temor de algo, puede ser temor a quedar pobre. Y entonces puede atraer un espíritu de pobreza sobre su vida, pero también un espíritu de temor. Y el espíritu de temor obviamente se alimenta de la condición natural de la persona. Pero también yo veo que un miedo puede, cuando es consistente, constante, se puede convertir en ansiedad. Y hay personas que no saben que están bajo ansiedad, pero usted lo nota. Comen desesperadamente. Comen no por hambre, sino por ansiedad. O personas que mastican chicle todo el tiempo por ansiedad. O el que fuma por ansiedad. Y hay tantas cosas. Hay personas que son compradoras compulsivas por ansiedad. Y la raíz es un temor a no tener. Entonces, por el temor a no tener, compran, aunque no lo necesiten. Después quedan pensando, ¿y yo para qué compré esto? ¿Y para qué lo quiero? Pero es una necesidad interior para sentirse seguros de que sí van a tener. ¿Me explico? Entonces se puede convertir en ansiedad, pero también se puede convertir en pánico o en fobia. Hay gente que el miedo ha llegado al punto de la fobia. Por ejemplo, personas que no soportan las multitudes. Eso viene de un temor en la niñez. Y dicen, yo no puedo estar en un estadio, yo no puedo estar en un teatro, yo no puedo estar donde hay mucha gente. Yo me siento bien en una iglesita chiquita con poquita gente, pero yo con mucha gente no puedo. Hay un problema, hay un temor, hay un miedo que tiene que ser tratado, tiene que ser liberado. Hay personas que cuando comienzan los truenos, se oscurece el cielo, comienzan con un miedo terrible. Y se tapan los oídos y tiemblan por los truenos, aunque sean adultos.
Y seguramente alguna experiencia tuvieron cuando niños. Hay personas que aún subirse a un carro les provoca un terrible miedo, porque quizá cuando eran niños estuvieron en un auto que tuvo un accidente. Y no quieren subirse, no, yo no. O hay personas que también no pueden subirse a un avión porque les da pánico y les da claustrofobia. Y tienen que inyectarlos para poderlos subir cuando es necesario. Y así puede haber diferentes situaciones. Hay personas que le tienen horror a una cucaracha o a un alacrán. Sí, yo he visto personas, alguien que era mi pariente, estuvo casado con un pariente mío. Esa persona no podía ver ningún animal porque gritaba desesperadamente. Y era una mujer muy educada, muy culta, una profesional exitosa, pero casi se desmayaba cuando miraba un animal, por pequeño que fuera. Entonces hay miedos que pueden llegar a constituirse en una fobia. Pero nosotros necesitamos entender, amados, y esto se lo digo no solo por ustedes, sino por aquellos a los cuales usted va a tener que ministrar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser libres del temor? Yo creo que necesitamos entregar una vez más y totalmente todas las áreas de nuestra vida al Señor. Entregarnos plenamente al punto de estar convencidos, mi vida es del Señor, toda yo soy del Señor, cada área mía le pertenece al Señor. El Señor me va a llevar y me va a tomar cuando sea el día indicado por Él. El Señor es el que rige mi vida. Entonces, entregarnos de una manera plena, pero también necesitamos entregar nuestros hijos al Señor. Porque hay personas que tienen tanto temor acerca de sus hijos, que los sobreprotegen tanto que los asfixian. Y todo es porque creen que los tienen que estar cuidando. Sabes, amado, hay cosas de las cuales tú nunca vas a poder proteger a tus hijos. Solo el Señor los va a poder proteger. Entonces también necesitamos una vez más entregar y consagrar nuestros hijos al Señor, sabiendo que antes que nuestros son de Él. Él nos los prestó en esta tierra para que estén por un tiempo, pero le pertenecen al Señor. Pedirle al Espíritu Santo la revelación de la paternidad de Dios, pero también llenarnos de la palabra del Señor cada día, pidiéndole al Espíritu Santo revelación de esa palabra. Amado mío, el mejor depósito que puedes tener dentro de ti es la palabra de Dios. Porque cuando tú estás en necesidad, cuando estás en estrés, lo que puedes, a donde puedes acudir y donde puedes sacar fuerza es de la palabra del Señor. Y obviamente buscar al Señor de todo corazón y exponerle nuestra causa. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, pero a Él le agrada que nosotros le digamos cómo nos sentimos. Yo quiero leerle 3 versículos de Salmos que escribió David. ¿Sabe que David, siendo quien era, un hombre de Dios, diseñado conforme al corazón de Dios, él tuvo miedo de Saúl? Saúl lo perseguía y él tenía miedo de la persecución de Saúl con todo y lo que él era. Pero hubo un momento que David buscó a Dios de todo corazón y escribió algunos salmos. Mire, Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El profeta Isaías declaró una palabra para Jacob, que luego fue Israel. Pero yo quiero que esta mañana todos nosotros la podamos tomar como que fue escrita para nosotros. Nosotros también somos hijos de Abraham y somos acreedores a la bendición
que fue dada a Abraham para su descendencia. Yo quiero que vaya a Isaías 41. Y yo después le voy a pedir, cuando ya vayamos a orar, Pastor Elías, que ministremos con esta escritura. Dice Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cuántos aquí son descendientes de Abraham por la fe? Ok, dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y luego verso 10, quiero que todos lo leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todos aquellos que han estado experimentando temor por una u otra causa, yo le pido que tome esa porción de la escritura, la clave por ahí, donde usted pueda leerla todos los días, donde usted pueda verla, donde usted pueda declararla y pueda recibir revelación de esa palabra. Quiero terminar esta parte con Mateo 14, verso 23. Yo sé que esta es una situación muy conocida para todos nosotros. Si hemos leído la Biblia, seguro hemos leído esto. Pero quiero que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Mire, amado, yo sé que para muchos han estado soplando vientos contrarios en esta hora. Pero yo creo que si en tiempo de Jesús, aunque el viento era contrario, Él pudo rescatarlo. También en este tiempo, a pesar de los vientos contrarios, Él podrá sacarnos adelante. Y yo quiero declarar este día que vientos favorables vienen sobre esta casa, sobre este ministerio, sobre esta iglesia. Vientos favorables, no vientos contrarios, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué tenían los discípulos? Miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya, póngase en pie. Mire, es posible, amado mío, que usted haya estado experimentando vientos contrarios y que usted está nublado, y por causa de que el viento es contrario y el miedo que está sintiendo, usted no puede percibir que Jesús está en medio del asunto. Este día, esta mañana, yo quiero decirte de parte de Dios, el Señor te dice: yo soy, no temáis. El Señor está en control. El Señor está en medio de toda tribulación. El Señor está ejercitándote en fe. El Señor está procesándote para madurarte. Los vientos contrarios te ayudarán para flotar. Los vientos contrarios te ayudarán para poder activar tu fe. Este es un día en que tu fe tiene que ser activada y el temor tiene que salir de nuestros corazones. Yo quiero decirte, si tú has estado pasando situaciones difíciles, tribulación en la cual sientes como que has perdido la fe, ven corriendo a este lugar, por favor, porque el Espíritu de Dios está activando el espíritu de fe que está en nosotros. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu de Dios quiere activarte este día, quiere activarte, quiere que vuelvas a creer en el Señor, que vuelvas a tener confianza en Él. No todo está perdido, no todo es negativo. El Señor te dice: yo soy, no temáis. Yo estoy en medio de la situación
Yo les tomo por su mano derecha. Yo los levanto, yo los establezco este día. Oh, sabe, yo puedo experimentar por palabra de ciencia un palpitar en el corazón, pero como que fuera una taquicardia del miedo que ha estado invadiendo a muchos. Pero hoy es un día de paz. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día en que se activa la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Cree a su palabra. Cree a su palabra. Cree a su palabra. Oh, barra. Pastora Consuelo, hermano Max, vengan acá por favor. Y marramaizo ba. Oremeizo ba. Yo declaro una activación sobrenatural de la fe en esta hora. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús una fe activa, una fe activa, una fe expectante, una fe movida por la mano de Dios, una fe que mueve al Señor. Oh, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos la dimensión sobrenatural de la fe que aleja todo temor, que aleja todo miedo. Oh, la vida, declaramos 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 la vida por la palabra. Oh, rabababa. Oren en lengua, oren en lengua. Vamos, oren en lengua. Oh, rabababa. Y soba, rama, y soba, rabababa. Oh, rabá, y so. Rigo puede venir, por favor. Oh, rabababa. Y soba, rama, y soba, rabababa. Oh, rima, y soba. El poder de Dios, el poder de Dios. La fe se activa, la fe se activa. Rama y soba, ba y so. Y ama y soba, raba y so. Y ama y soba, ba. Cecia, ven por favor. Ven. Y tu esposo. Jesse, ven. Y ma y soba, raba, ba. Y ama y soba, raba y soba, raba. Pastora Abby, ven. Y kamai soba ba. Ore por. Jesse, dale la mano a tu esposa. Esta batalla no es sola, es de los dos. La batalla es de los dos. Pero la victoria es de los dos también. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús una activación del espíritu de fe en tu vida. Una activación de la palabra que está en el depósito interior. En el nombre de Jesús. Declaro la luz, declaro la luz, declaro la luz. Toda tiniebla se va, toda tiniebla se va. Todo sitio que el enemigo quiso hacer contra ustedes, todo lo que el enemigo lanzó aún a través de palabras, todo aquello en lo cual se enlazaron, en el nombre poderoso de Jesús, hoy llega a su fin, llega a su fin, llega a su fin, llega a su fin. Viento favorable, viento favorable, viento favorable, viento favorable, en el nombre de Jesús. Vamos, hable lenguas, hable lenguas. Venimos declarando, Señor, la sobrenaturalidad tuya, la sobrenaturalidad tuya. Osvaldo, venga con Yulisa, por favor. Y cabarrama y soba, hoy siento una agitación en el pecho, pero fuertísima. Oh, Dios te trajo en este día en particular, porque el temor ha estado rondando tu mente y tu corazón, aún un temor a morirte. Pero te dice Jehová el Señor, tus días no han terminado, tus días no han terminado, porque hace falta que te entregues plenamente, que te entregues totalmente, porque naciste para servir al Dios Todopoderoso. Y declaro espíritu de fe, espíritu de fe. Y vengo declarando una renovación plena. El Señor, amada mía, te coronará, porque tú vas a ver cumplida la promesa del Señor. Sigue activando la fe para creer en medio de lo imposible y de lo invisible. En el nombre de Jesús viene una prosperidad extraordinaria a sus manos. En el nombre de Jesús, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Vamos, celebre al Señor, celebre al Señor, celebre al Señor. Y cabababababaizo. Oh, Yadira y Lenín, venga. Y
Yo declaro en esta hora que todo lo que te perseguía se corta hoy por la palabra. La tiniebla no tiene más asidero en tu vida. Declaro que eres libre, eres limpiado, tus lomos son limpiados, aún para procrear, aún para concebir. Declaro una limpieza en ustedes. Te vengo liberando de toda contaminación de carne o de espíritu. Aún todo lo que vino por herencia, por genética, hoy se corta, hoy se corta. En el nombre de Jesús se corta por la palabra. Y declaro que hoy es el día en que entra en actividad tu nuevo nombre, tu nombre espiritual, Abraham, en el nombre poderoso de Jesús. Nuevas criaturas, nuevas misericordias, nueva dimensión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rabai, Soca, Rama, Mama, y se. Y amai, Soba, Rama, y se que remeizo. Levante sus manos, Pati, ven, Pati. Y maizo, ba. Hay un llamado profético poderoso en tu vida. Yo voy a declarar, me atrevo a declarar que viene un tiempo para ti en el cual tendrás la libertad para ser impartida, para ser ministrada, libertad para servir, libertad para fluir. Pero declaro en el nombre de Jesús que todo temor se va, todo temor se va, todo temor se va. En el nombre de Jesús, vamos a entregarnos al Señor otra vez. Vamos a decirle al Señor: yo te entrego mi vida con todo lo que soy. Te entrego todo mi ser, Señor. Te entrego mi familia, te entrego mis hijos. Te entrego todo mi ser. Te entrego, Señor, mis posesiones. Te entrego lo que me has dado a administrar. Todo es tuyo, Señor. Gobierna sobre mi vida, reina sobre mi vida, Señor. Oh, Rabai, Soba, Rama, y se. Vamos, dígaselo con su boca. Dígale al Señor: soy libre de temor, Estoy disfrutando la bendición. Quiero ser activado en la fe este día. Soy libre de temor. Le pertenezco a Cristo, le pertenezco al Señor. Vamos, libérese ahí donde está. Todavía siento la opresión de los que están bajo temor. Vamos a liberarnos. Cubra su... Oh, rababababaizo. Somos libres. El espíritu de fe es más fuerte. La fe del Hijo de Dios es más fuerte. Todo temor tendrá que huir este día. Somos vencedores, somos victoriosos. En el nombre de Jesús declaramos la victoria. Declaramos la victoria en Cristo Jesús. Declaramos la bendición del Todopoderoso. Oh, barraba y so barraba baba. Oh, rababa baba 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 isa. Oh, rababa baba 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 ise. Oh, rebebebebebe so barraba baba ise. Oh, baba. Todo temor se va. Espíritus de temor se van. Los echamos fuera. No tienen derecho, no tienen autoridad. En el nombre de Jesús. El perfecto amor echa fuera todo temor. Oh, temor a la enfermedad, temor a la muerte, se va. Hablamos vida. En el nombre de Jesús. La vida. Oh, vamos a celebrar la vida. Vamos a declarar con cántico que el Señor está con nosotros todos los días. Vamos a echar fuera toda ansiedad. Renuncia a la ansiedad, renuncia a la preocupación, renuncia al temor. Vamos, renuncia con su boca en el nombre de Jesús. Eres libre, Noelia, eres libre para servir al Todopoderoso. Oh, y amai, so, va. Oh. En el nombre de Jesús. Temores se van. En el nombre de Jesús.
Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy el Santo de Israel, tu Padre y tu Redentor, que te ama, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. De tierras lejanas te llamé, de los confines de la tierra te tomé. Mi hijo eres tú, siempre te amé, no te deseché. De tierras lejanas te llamé, de los confines de la tierra te tomé. Mi hijo eres tú, siempre te amé, no te deseché. Porque yo soy Jehová tu Dios, Yo soy tu quien Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Porque yo soy tu yo Dios, soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Porque soy tu yo Dios, soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Porque soy tu yo Dios, soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Porque soy tu yo Dios, soy Jehová tu Dios, soy tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Aleluya. Santo es Él. Aleluya.
el Señor. Amados, disfrute la libertad con la que Cristo le hizo libre. Salúdese, abrácese. Vayamos en paz, permanezcamos en su paz. Sean todos muy benditos. Shalom.